Amigos, un placer. Bienvenidos a lo que es esta Feria de Mercados Financieros Globales México 2015, tercera feria ya que se lleva a cabo a través de este portal, a través de estas aulas virtuales. Efectivamente me toca a mí el gran honor de inaugurar esta sesión. Yo soy Guillermo Flores, de Tendencia Forex, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar, como bien comentaba Daniel, prácticamente varios temas de relevancia estarán viendo a lo largo de esta semana. A mí en lo particular me toca hablar del aspecto de los commodities, sobre todo vamos a ver el tema del oro, cómo se ha desenvuelto alrededor de estos últimos meses, de los últimos años, por supuesto, las correlaciones que existen a través de otros activos y para que pueda tener los elementos suficientes para que pueda tomar decisiones en función a cómo se va desenvolviendo estos activos, estos mercados, por supuesto. Ahora sí que me toca a mí devolver el gran honor. Esta página, Tutores Forex, realmente es una página de mucho interés, honesta, transparente, que tiene principal misión, el principal fundamento, ayudar a las personas a poderse desarrollar en esta actividad, por supuesto. Ya les mencionaba a Daniel, quien es el que auspicia este evento, este gran evento, por supuesto. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que es esta sesión. Les comentaba, hablaremos de los commodities y con más atención a lo que es el oro, después el petróleo. Y por último estaremos haciendo algunas anotaciones en relación a lo que es el tema de la plata, por supuesto. Ahora, bueno, soy yo, me veían ya en la foto hace unos minutos, mi nombre Guillermo Flores, por supuesto. Y bueno, ¿cuáles serán los objetivos de la sesión? Básicamente vamos a enfocarlo hacia dos aspectos. El primero, por supuesto, es identificar los factores, pero fundamentales, que influyen sobre la cotización de estos tipos de activos, de los commodities, en especial atención a lo que es el oro, el petróleo y algunos temas sobre la plata, por supuesto. Y una vez que tengamos esa base fundamental, ese comportamiento del contexto que desenvuelven estos mercados, trataremos de dar una justificación técnica a través del análisis técnico, es decir, lo que es el análisis de las gráficas, por supuesto. Ahora, empecemos con lo que es el oro. Perdón. Hablemos de cuáles son características importantes de este instrumento, de este activo, para lo que es el tema de la inversión, por supuesto. Algo muy importante que hay que identificar con el oro, qué es lo que lo mueve en función a diferentes fuerzas o energías del mercado. Prácticamente la primera de ellas es la relación que tiene con el dólar americano, por supuesto. Prácticamente a lo largo de la historia, este activo, el oro, ha mantenido una correlación inversa con lo que es el billete verde, por supuesto. Entonces, haremos un análisis en función a qué correlación ha tenido en los últimos meses y en función a lo que se espera en cuanto al movimiento del dólar, pues dar una explicación a qué es lo que le está pasando al oro negro, por supuesto, al oro, por supuesto. También veremos que el dólar, o el oro, mejor dicho, pues prácticamente es un instrumento en el cual es un refugio contra la inflación. Tenemos algunos estudios, algunos análisis fundamentales que prácticamente pues da fortaleza a lo que es esta teoría. Y sobre todo sabemos que el oro, y vamos a ver por qué razón el oro, básicamente es una herramienta, un instrumento que protege ante la incertidumbre en el mercado. Incertidumbre de cualquier tipo, inclusive, háblese económica, háblese en términos de inflación, por lo que platicábamos, cuestiones políticas, incluso cuestiones de guerra en un momento dado. El oro básicamente ha sido un instrumento en el cual funciona como refugio y tiene una explicación que la acabamos de ver en unos cuantos minutos, por supuesto. Ahora, empecemos con el primer punto, empecemos a profundizar más lo que es este tema y hablemos de la correlación en función del oro, en función al dólar americano. Acá siempre ha existido esa correlación inversa, por supuesto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a empezar a identificar algunas gráficas. Trataré de poner
plumoncito. Permíteme, por favor, para que siempre esté visible. Listo. Básicamente en esta primera gráfica, recuerden que estamos estudiando la correlación que tiene el oro en función al dólar, y prácticamente vemos dos tipos de gráficas. En este caso, de su lado izquierdo, es una gráfica que prácticamente me muestra lo que es el dólar americano a través de un instrumento que se llama el dólar index, que prácticamente es una canasta de diferentes divisas comparadas contra el dólar, para que prácticamente se pueda mostrar el comportamiento del dólar a través de los diferentes activos financieros. Entonces, prácticamente esto es lo que vemos de este lado, lo que es el US Dollar Index, y del lado derecho lo que es la parte del oro. Es una gráfica semanal, y prácticamente el estudio en esta gráfica está desde septiembre de 2004 a agosto de 2008. Prácticamente empezamos a ver lo que es esta correlación. Es decir, mientras el dólar empezaba o tenía una tendencia a la baja, prácticamente desde 2004, septiembre de 2004, cuando está hecho este estudio, básicamente antes de junio o antes de septiembre de 2008, que sabemos que es el año en el cual inicia todo el tema de la crisis financiera, pues prácticamente empieza a ver esta cuestión de la caída en cuanto al tema del dólar. ¿Por qué razón? Prácticamente vamos a empezar a analizar y darle una justificación al patrón del oro, por supuesto. Mientras tanto, del lado derecho veamos aparte visualicemos a lo que es el oro, y observaremos que prácticamente se ve esa inversión o esa correlación inversa, por supuesto. Y prácticamente esta correlación se ha mantenido, o es histórica prácticamente. Siempre la veremos en esta condicionante de reversión. Es prácticamente, si seguimos con este estudio de correlación, pues veremos prácticamente una época mucho más actual. Prácticamente hablamos de octubre del 2010 a la fecha, julio del 2015, cuando prácticamente también está esta cuestión de la correlación. Es decir, mientras que el oro, en este caso, mostraba una tendencia a la baja, pues prácticamente el dólar se ha manifestado a la alza, y prácticamente desde la fecha de estudio, pues básicamente desde el 2010, a finales del 2010, inicio del 2011, empieza esa tendencia alcista, mientras que el oro prácticamente tiene esta cuestión de tendencia bajista. Prácticamente vemos que se forman máximos más bajos y mínimos más bajos, por supuesto. Entonces, pues, siempre habrá este tipo de correlación, por supuesto. Ahora, algo muy importante que vamos a identificar es por qué se da lo que es esta correlación. Antes que nada, igual nuevamente mostrar la gráfica de las últimas fechas, de un año hacia acá, pues se ve más claramente lo que es esta relación. Prácticamente está hecho de junio a la fecha, por supuesto. Ahora, algo muy importante, por lo tanto, de lo que hemos visto hasta ahorita es, para poder entender el comportamiento del oro, es muy importante saber qué está sucediendo con el dólar, por lo tanto. Y básicamente eso se refiere a identificar pues, la cuestión de política monetaria que tiene la economía estadounidense, la cuestión de inflación, el tema de desempleo, es decir, todos aquellos factores que influyen en cuanto al comportamiento del dólar, y que prácticamente tendrá una explicación hacia lo que está pasando con el oro. Es decir, al tener esta cuestión de esta relación inversa, pues prácticamente
el identificar qué es lo que está haciendo el dólar, pues le dará una explicación a lo que está pasando con el oro, por supuesto. Básicamente, ¿a qué me refiero? ¿Por qué es importante conocer lo que es el tema del dólar en función a explicar lo que está pasando con el oro? Regresemos a la primera gráfica. La primera gráfica platicamos que mientras que el dólar americano, disculpen, en cuanto al dólar americano tenía esta tendencia a la baja, pues prácticamente el oro mostraba tendencia alcista, por supuesto. Ahora, ¿por qué esta razón? Identifiquemos en el mismo periodo de tiempo, prácticamente julio 2005, inicio de 2004, que es prácticamente en esta gráfica que vemos aquí. Básicamente se refiere a las tasas de la Reserva Federal, que prácticamente en aquellos años fue una época en la cual la economía de Estados Unidos básicamente marchaba pues a plazos o a gran escala. Prácticamente había una época de productividad, de crecimiento económico, y empiezan a jugar las teorías económicas, por supuesto, es decir, a mayor dinamismo en la economía, mayor demanda de bienes y servicios, por supuesto, pues un momento que empieza a sobrecalentarse, y para evitar ese aspecto de sobrecalentamiento en la economía, pues empieza a jugar, en este caso la Reserva Federal, para poder regular, lo que es esa actividad económica, y eso se ve reflejado en lo que son las tasas en las tasas de interés, por supuesto. Ahora, prácticamente esta correlación que vemos en función a la cuestión del oro, pues me va dando esa fortaleza. Entonces, recordemos que mientras yo vaya identificando los patrones que van dándose en la economía americana, pues me dará una explicación hacia lo que está pasando con el oro, por supuesto. Ahora tengo otra gráfica, y básicamente se refiere a lo que es la actualidad en cuanto a lo que es este patrón. Y básicamente es una gráfica muy, muy interesante. ¿A qué se refiere con eso? Sabemos que a raíz del 2008, en raíz a la política monetaria que tuvo la Fed a partir de esa crisis, pues básicamente sabemos que la tasa norteamericana pues prácticamente está estableciendo un cuarto de punto, por supuesto. Y prácticamente pues ya son varios años que la tasa de interés en Estados Unidos se ha mantenido por esos niveles tan bajos, por supuesto. Entonces, aquí básicamente entra un detalle en cuanto a lo que es este estudio. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Igual de este lado está el tema, una gráfica sobre el dólar, y lo que es una gráfica sobre lo que es el oro. Y prácticamente la primera correlación que podemos identificar es la siguiente. Oye, mientras que prácticamente desde junio o octubre del 2010, pasando por junio, pues vemos un crecimiento mucho más acelerado de lo que es el tema del dólar, y básicamente pues se ve reflejado en lo que es el oro, por supuesto. Pero mi primera pregunta sería, oye, pero ¿por qué el dólar estaba subiendo? Tomando la consecuencia con el oro, si prácticamente hablamos de una tasa que estaba básicamente plana, en un cuarto de punto durante básicamente pues más de 3, 4 años que tiene Estados Unidos con esa condición. Para poder explicar esa condición, entonces viene la interacción que tiene en este caso el dólar con lo que es su contraparte, lo que es la zona euro, que prácticamente en la misma etapa, prácticamente 2010, pues ellos empezaron con un ciclo de bajas en las tasas, por supuesto. Eso, por supuesto, ¿qué fue lo que produjo? Que básicamente se debilitara el euro en función al dólar. El dólar, por lo tanto, tuviera más valor en cuanto a la paridad, y eso inmediatamente se verá reflejado en cuanto al comportamiento
del oro, por supuesto. Entonces, básicamente lo que hemos estado platicando, si nos damos cuenta, que casi no hemos hablado en sí del oro. ¿Por qué razón? Porque nuevamente una de las formas de poder entender el comportamiento del oro es identificar qué es lo que está pasando con el dólar americano, por supuesto. Entonces, estas gráficas vemos que en diferentes etapas de tiempo, pues se va mostrando lo que es esta correlación. Recordemos que es una correlación siempre inversa, por supuesto. Ahora, perdón, prácticamente más información en cuanto al tema de esta correlación en cuanto al dólar con el oro. En este caso, ¿qué es lo que muestro? La misma correlación que hemos estado platicando, pero en este caso con la tasa de desempleo. Ahora, viene otro aspecto en función a por qué conocer lo que puede pasar con el dólar. Sabemos que la tasa de interés en Estados Unidos sigue siendo, si ponemos la misma gráfica, pues sigue siendo un cuarto de punto. Claro, con todo gusto les platico qué es esa nomenclatura del QE3. Antes que nada me gustaría platicar lo que es esta gráfica del desempleo. Oye, pero ¿cuál es la perspectiva que tiene hoy el mercado americano en cuanto al dólar? Para que entonces hablemos de que el dólar sigue apreciándose prácticamente y el oro sigue a la baja, mirando lo que es esa correlación. Para que ubicáramos en lo que es esta última parte, lo que es el alza del dólar. Si básicamente sigue la tasa de interés en niveles bajos, también recordemos que la tasa de interés es el costo del dinero y es lo que le da el valor. En este caso una divisa, en este caso lo que es el dólar. Entonces, si está en una condición de una tasa tan baja, ¿por qué el dólar sigue fortaleciéndose? Uno, lo vimos en función al euro, por supuesto, pero también hay una razón muy importante. Prácticamente lo que vemos es que el desempleo ha estado disminuyendo en el mercado americano, el mercado laboral americano. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente la economía de Estados Unidos ha iniciado ya un proceso de activación económica. Entonces, nuevamente, al haber actividad, al haber dinamismo, que es una economía dinámica, entonces empieza el tema de la perspectiva de empezar a subir lo que es la tasa de interés. A subir dicha tasa, prácticamente le está dando valor al dólar, por supuesto. Al darle valor, entonces empieza a activarse esta correlación que tiene con el metal, manifestándose más la cuestión hacia la baja. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que mientras haya una fortaleza hoy en día en función al dólar, por la cuestión económica, por la cuestión de recuperación, por la cuestión de que pronto Estados Unidos habrá un alza en las tasas de interés, entonces habrá esta correlación negativa con el oro y el oro, por lo tanto, será con una tendencia a la baja, por supuesto. Y ahora, por supuesto, lo que nos preguntaban, resulta que otro factor adicional y muy importante que da pauta a lo que es este patrón. ¿A qué me refiero? Que prácticamente en octubre de 2014 la Fed anuncia el final del QE3. ¿Qué se refiere esa cuestión? Lo que nos preguntaban. Prácticamente fue un programa que estableció la Reserva Federal en Estados Unidos para comprar bonos sobre todo a 10 años. ¿Eso para qué finalidad? Prácticamente era poder comprar esos bonos, tenerlos en la reserva en custodia, por decirlo así, y poder soltar dinero en circulación en la economía. Eso para que, habiendo dinero, podía incentivar el crecimiento económico. Ahora, les platicaba que los activos que compraba la reserva a través del QE3 eran bonos a 10 años. Prácticamente, ¿cuál es la intención al hacer este programa? Que las tasas de largo plazo, en este caso la tasa de 10 años, se mantuviera en una condición baja.
¿Para qué? La idea era desincentivar a los inversionistas en tener su dinero invertido en instrumentos gubernamentales y más bien ese dinero se activara a través a través de cuestiones productivas, por supuesto. Termina este programa, el QE3, se termina la restricción o se termina ese exceso de liquidez que había en la economía. Entonces prácticamente empiezan a jugar también algunas reglas económicas que dicen lo siguiente: al haber menos dinero en circulación hay menos oferta de dinero. Al haber menos oferta, el producto, en este caso traslademos a una moneda, el dólar, se vuelve más caro. Al hacerse más caro, evidentemente empieza a valer más en relación a otro tipo de indicadores, entre estos el oro, por supuesto. Entonces, prácticamente la cuestión que hubo en octubre de 2014, cuando se anuncia este final de este programa, pues hace que se impulse más esta correlación. Ahora, eso el QE3 prácticamente fue un mecanismo para controlar las tasas de interés a largo plazo. La de 10 años, donde prácticamente se ha acabado este programa. Ahora la intención es que pronto las tasas de corto plazo, la que prácticamente maneja la Fed, donde prácticamente cada periodo de tiempo da un anuncio de qué hace con la tasa de referencia, está en la expectativa de que pronto la suban, dándole más fortaleza a la correlación que vemos actualmente. No sé, ¿alguna duda de lo que hemos platicado hasta ahorita? Ahora, algo bien importante que es mencionarlo, que en realidad se mueve a través de indicadores económicos, no es el oro. Quien en realidad se mueve a través de estos indicadores, la tasa de interés, la inflación, lo que hemos más o menos platicado, en realidad es la moneda, es la divisa, en este caso el dólar. Una fortaleza que tiene el oro es que prácticamente el comportamiento que tiene es independiente a los patrones o a los indicadores económicos, por supuesto. Más bien, el oro refleja un patrón el oro en función a al comportamiento que va desarrollando. Javier Ñáñez tiene una pregunta, por supuesto. Nos pregunta, por ejemplo, ahora qué pasa con la baja del oro, que tiene que ver con la crisis de Grecia, el bajo crecimiento de China, etcétera. Claro, por supuesto, también el factor China y el tema de Grecia influyeran en cuanto al tema del oro, por supuesto. Platicamos el refugio de este instrumento, prácticamente también es uno de los grandes objetivos que tiene utilizar el oro, por supuesto. Evidentemente, si hubiese ido más allá la crisis griega, en la cual hubiera sido mayor la incertidumbre, seguramente hubiera habido una apreciación en cuanto a lo que es el metal, por supuesto. Ahora que se ha eliminado en cierta forma lo que es la relación Grecia con el resto de la zona euro, pues prácticamente cambia esa condición de incertidumbre, por supuesto. Y la parte de China también es algo interesante en identificar. Finalmente, oro pertenece a lo que es el sector de los commodities o de los bienes básicos, que sí, pues son todos aquellos materiales, materias primas, oro, petróleo, granos, etcétera. China es uno de los grandes demandantes en función a ese tipo de productos o de bienes, por supuesto. Prácticamente China, a tener esa tendencia de perspectiva a la baja, pues está la condición de demandar menos insumos, como son todos estos commodities. Entonces, eso disminuye en cuanto al valor en lo general de los commodities, por supuesto. Y vamos a verlo más adelante, esa relación, en función al tema de China, pero también cómo hay una correlación entre el oro y el petróleo, que en función a la demanda que tiene este último producto, puede influir en cuanto al valor de estos activos, por supuesto. Ahora, en relación al
Austria y lo que es Canadá son productores de oro, por supuesto, y por ende también tiene una correlación lo que es la divisa en función a lo que son estas divisas, por supuesto. Efectivamente, mientras el tema del oro esté una cuestión a la baja, pues prácticamente afectará lo que son estos pares, por supuesto. Hay la tendencia incluso en los bancos centrales de esos países, sobre todo Australia, prácticamente empezar a bajar los tipos de cambio, cuando venía previamente de una experiencia a la alza. Gran explicación sobre eso es el patrón del oro, por supuesto, en la caída que ha estado generando. Que vamos a verlo más adelante, por supuesto, todo ese tipo de las correlaciones, por supuesto. Ahora, prácticamente esta gráfica simplemente es reforzar lo que hemos platicado. Esta reversión o esta correlación siempre será inversa en el corto, mediano, en el largo plazo, por supuesto. Ahora, ¿por qué se da esta correlación? Les comentaba, no es una cuestión de indicadores económicos. Los indicadores afectan al dólar y el dólar en sí, por el comportamiento que tiene, pues echan a andar la interacción que tiene con el oro y se dan estos movimientos, por supuesto. Básicamente, ¿cuál es la regla en función a este diferencial en cuanto a la capacidad de compra del oro? Es uno, el dólar basa su valor de acuerdo a la tasa de interés. Y esta tasa de interés se va a manifestar en cuanto al comportamiento de la economía americana. De hacer un estímulo monetario, de incentivar la economía, o todo lo contrario, por supuesto. Que prácticamente al tener la tasa tan baja, pero ya con una perspectiva de empezarla a aumentar en poco tiempo, pues prácticamente esa perspectiva de subir las tasas le da valor al dólar y va en contra del oro, por supuesto, lo que hemos estado platicando. Ahora, la regla es muy sencilla, dice lo siguiente: a menor valor del dólar, se requiere más dólares para comprar oro, lo que provoca que este último sea más caro. Prácticamente eso explica la correlación. El dólar vale menos, necesito más dólares para comprar la misma cantidad de oro, entonces, digámoslo en automático, el oro tiene una apreciación frente al dólar. Y eso prácticamente, si lo vemos en función a gráficas, pues empieza a generarse esa correlación. Todo lo contrario, por supuesto, a mayor valor del dólar, se requieren menos dólares para comprar oro, por lo que el valor de este último, es decir, del oro, disminuye. ¿Me explico? Entonces, esta regla tan sencilla es lo que da pie a que sean inversos en cuanto a su comportamiento. Y lo que mencionábamos, la combinación de esta relación, básicamente, por ende, es una relación de oferta y demanda. Tengo más dólares, compro más oro, etcétera. Y no tanto por la cuestión de la política monetaria o los indicadores económicos. Recordemos, eso afecta a las divisas, pero no al oro directamente. Por esa razón de que no afecta los indicadores al oro, es que este instrumento prácticamente es un instrumento refugio. ¿Por qué? Porque prácticamente tiene un comportamiento ajeno, un comportamiento aislado a los indicadores de la economía. Pues sí es verdad, lo que sí es cierto es que los indicadores afectan a los demás activos como las divisas, y esa afectación hace que a través de la correlación oferta y demanda, pues se generan este tipo de patrones. Entonces, en esencia, eso es el comportamiento del oro, y ser un refugio por esa cuestión, pues tiene esa cualidad de ser prácticamente un instrumento para refugiarse ante cuestiones de incertidumbre, por supuesto. ¿Hay una duda? Permítame. No, Ángel, prácticamente puedo comprar o vender el oro a través de otras monedas, por supuesto, el oro con
el propio dólar australiano. Hay diferentes combinaciones, por supuesto. En ese caso, me tomé la opción de asimilarlo con el dólar, porque prácticamente pues, es la referencia, la divisa referencia a nivel mundial, por supuesto. Ahora, les mencionaba, por supuesto, al ser el oro prácticamente independiente a la cuestión de indicadores económicos, entonces funciona como refugio. Por ejemplo, protección contra la inflación también tiene esa cualidad en cuanto a utilizar la inversión al oro, por supuesto. El oro funciona como un activo de refugio, pero algo muy importante, el oro funcionará muy bien en cuanto a la apreciación del oro en sí, cuando hay que refugiarse ante inflaciones fuera de lo estimado. ¿La lógica cuál es? Prácticamente el refugio básicamente lo buscan los inversionistas cuando hablamos de incertidumbre. Por ende, cuando son inflaciones fuera de control o inflaciones más allá de lo esperado, entonces el oro es cuando se vuelve atractivo en cuanto a la inversión, por supuesto. Entonces, evidentemente, cuando hay ciclos de inflación, de gran inflación, es cuando prácticamente se vuelve muy atractivo lo que es este tipo de instrumento, por supuesto. Y básicamente, pues empezamos a identificar lo que son estas correlaciones. Ahora, en la gráfica de arriba, básicamente la que hemos estado utilizando, la primera que vimos, de septiembre de 2004 a agosto de 2008, tuvimos la tendencia alcista del oro, que si lo identificamos con el patrón de inflación en el mismo periodo de tiempo, pues veremos que hay una inflación acumulada al alza. Y prácticamente hablamos de inflaciones del 2, 4, hasta casi el 6%, por supuesto. Entonces, recordemos que fue una época de auge en la economía americana, donde prácticamente ese mismo auge, esa demanda de oferta de bienes, de servicios, etcétera, pues desencadenó una inflación, en este caso, elevada. Ahora, otro indicador en el cual podemos identificar el patrón de la inflación y compararlo con el oro es el índice de precios al consumidor, en la cual prácticamente la misma época pues muestra ese mismo patrón a la alza en función a lo que es esta divisa. Aquí, bueno, básicamente nada más como referencia, aquí la inflación baja debido a que prácticamente en 2008 es donde se viene la crisis, por supuesto, en este factor. Sin embargo, previo a ese evento, pues está la correlación totalmente ajustada, el oro en función al tema de la inflación, por supuesto. Ahora, veamos esta misma relación hoy en día. En este caso, prácticamente estamos hablando de noviembre, lo que es la gráfica, la inflación 2014 a 2015, donde evidentemente, pues en función al último año, pues hay una tendencia a la baja en relación a lo que es la inflación, lo que en cierta forma, manteniendo ese estudio de correlaciones, pues da también esta explicación a lo que es el comportamiento del oro, por supuesto. Tal vez un tanto contrario a lo que vemos aquí en esta gráfica, de este lado, lo que es el índice de precios al consumidor. Sin embargo, que lo que sucede, el mercado en realidad está más con la perspectiva más concentrado en qué es lo que hará Estados Unidos en cuanto a la Reserva Federal, en cuanto al alza de tasas, que lo que es el tema de la inflación. Adicional, pues a pesar de que vemos que se ha incrementado lo que es este índice, en realidad marginalmente pues no ha sido tanto, prácticamente en 2014 2015, de 234 puntos a 238, vaya, no hablamos de un crecimiento tan elevado. Tan es así que si lo vemos en cuanto a tasa de inflación, pues finalmente en realidad pues es una inflación incluso que no llega ni al 1%, entonces esa expectativa de inflación baja y siendo el oro una cobertura contra la inflación, pues también es otro de los motivos por los cuales el oro en cierta forma deja de ser atractivo.
y por lo tanto vemos ese comportamiento bajista. ¿Alguna duda que tengan, por favor? Ok. Otros factores que afectan este patrón, por supuesto. Uno, evidentemente, lo que nos preguntaban, lo que ciertamente nos comentaban, acuerdo de Grecia con zona euro, prácticamente elimina esa incertidumbre de más que había en los mercados, por supuesto. Menor crecimiento de la economía mundial. Al ver menos crecimiento económico, pues prácticamente hay esa perspectiva de poca demanda de bienes como materias primas, en la cual está involucrado el tema del oro, por supuesto. Otro factor, aumento en la producción de oro. Prácticamente les mostraré un estudio en el cual, pues prácticamente, pues el oro, a pesar de que se habla que es un bien escaso, en realidad en los últimos años, pues veremos que ha aumentado en cuanto a la producción y veremos cuál es el país, que en realidad es uno de los principales, segundo principal productor de oro, incluso ya en lo que es este tipo de metales, por supuesto. Otra relación, caída con el precio del petróleo, es decir, el precio del petróleo también está condicionado a una baja expectativa de la inflación, adicional a la sobreoferta que tiene. Entonces, prácticamente el juego del petróleo que tiene con el oro, pues prácticamente incluso hay un ratio que vamos a analizar, lo que también distingue el comportamiento de estos dos patrones, por supuesto. Ahora, les platicaba en cuanto a la producción de oro. Recordemos la regla, a mayor oferta, pues tiene a las bajas de los precios, por supuesto. Entonces, veamos esta gráfica en cuanto a la producción, en lo cual, ¿qué es lo que me indica en esta primera gráfica? Es la producción de oro, excluyendo a China, por supuesto, y prácticamente hablamos de 2.500 toneladas al año, lo que es la producción de este metal, por supuesto. Sin el efecto China, y prácticamente desde proveniente de la crisis, aquí hablamos del 2008, pues prácticamente el oro ha ido recuperando la producción que tenía en términos del año 2001. Pero si agregamos a China, que ya es uno de los grandes productores de oro a nivel mundial, pues incluso ya sobrepasa la producción que tenía en el año 2001. Prácticamente actualmente esa producción anual está alrededor de 2.800 toneladas de oro al año, y de esas 2.800, pues China participa con un 15% de producción. Y algo, tomando en cuenta el comentario que me hacían hace unos minutos, Australia, no lo tengo en gráfica, pero por supuesto que estuvimos ahí haciendo el análisis. Australia, Canadá, Sudáfrica, que solía ser un productor de oro, o han bajado dicha productividad o dicha producción, o prácticamente se han estancado en cuanto a tener aumentos en cuanto a la productividad o a la producción de este metal. Realmente quien se ha aumentado en cuanto a la participación de extracción de este metal ha sido prácticamente China. Y vaya, no es que hablemos de una cuestión de como el petróleo, vaya, de una cuestión de sobreoferta, pero evidentemente al haber más oro disponible, pues afecta por supuesto el tema de los precios, por supuesto. Ok, Gonzalo, yo en realidad soy analista técnico, utilizo en cierta forma lo que es ondas de Elliott, pero más que nada es técnico. Me gusta mucho lo que es la acción de precios. Sin embargo, me gusta mucho hacer el análisis fundamental, sobre todo para buscar un contexto a lo que se está desarrollando en cuanto a la economía o en cuanto a lo que es el mercado. Pero en realidad, para cuestiones de inversión, decisiones de inversión, me enfoco más al tema técnico. Sin embargo, vaya, soy como que así admirador o estudioso, o me gusta mucho lo que pasa al tema de los mercados. Y finalmente, de cierta forma, es una manera de explicar también mi gráfica, lo que pasa en cuanto al aspecto fundamental
como un apoyo. En realidad la decisión la tomo en función al análisis técnico, por supuesto. Ok, Ángel Martínez, la contraparte del dólar americano baja, si el dólar americano sube. ¿Te refieres en cuanto a la correlación que mencionábamos? Es decir, que platicaba si el dólar sube de valor, entonces tendré más poder adquisitivo para comprar oro. Al poder tener mayor capacidad de compra con el mismo billete, entonces el dólar tendrá que bajar. ¿A eso te referías, Ángel, a esa duda? Ok, de acuerdo. Básicamente, no sé, un ejemplo en función a lo que es esta relación. Supongamos, Ángel, que tengo, no sé, 100 pesos. Y voy a comprar algo con esos 100 pesos. Pero supongamos que lo que voy a comprar está de oferta. Sin esa oferta podría comprarme, no sé, algo, no sé, no se me ocurre. No, es que iba a ser una cerveza, pero yo creo que es mala idea. Ahí sí. Hay un refresco, por ejemplo, a 10 pesos. Resulta que, digamos, bajo dice Daniel, unas coronas, no sé qué sea eso, pero bueno, de acuerdo, pongámosle unas coronas. Me compro un, un six de corona que decimos aquí en México, que es un paquete de 6 cervezas, y creo que está como en 60 pesos. Creo que está por ahí. Digamos que es la condición normal, la relación normal que tiene el punto de equilibrio que tiene 40 pesos con ese six de cerveza. Pero a la contraparte del dólar americano. Vamos a terminar este ejemplo y me dice si es la duda que tenías, por supuesto. Supongamos que ponen a la mitad de precio esas cervezas. Con ese mismo billete o ese mismo dinero de 40 pesos, puedo comprar más cervezas, vaya. Que es dorado también, por cierto. Es decir, esa misma cantidad de billetes, puedo comprar más. ¿Qué quiere decir con eso? Que la contraparte, en este caso las cervezas, pues sufrió un valor, una baja en cuanto a su valor. Todo lo contrario, cuando las cervezas empiezan a subir más de precio, con ese mismo billete ya no me alcanzaría para comprar las mismas cervezas. En ese caso, se sobrevaluó el valor de la cerveza en función al dinero, por decirlo así. Entonces, básicamente la misma esencia que tiene el patrón dólar en cuanto al tema del oro. Es decir, nuevamente, mientras más o el dólar cuando sube de valor, entonces tiene más potencial de compra para comprar más oro. Inmediatamente hace que el oro pierda de valor. ¿Por qué razón? Finalmente el oro veámoslo como una mercancía. Y prácticamente al tener más poder adquisitivo puedo comprar más. Otra relación importante del oro que platicábamos es bueno, aquí, perdón, veamos el tema de China, gran productor de oro y prácticamente sus reservas a lo largo de los últimos años, pues prácticamente las ha estado incrementando y prácticamente desde menos de 10 años tiene una reserva de 600.000 toneladas
y prácticamente una reserva mucho más grande. Entonces, prácticamente pues muestra esta relación que tiene ya China en cuanto a la participación de este mercado. Otra relación importante es una relación que existe entre el petróleo y el oro. Hay un ratio de estudio que prácticamente da una cuestión de paridad en cuanto a una sobre oferta o una sobre demanda, lo que es esta correlación. Prácticamente que lo que me dice es, con el valor de la onza de $1, pero con el valor de la onza del oro, ¿cuántos barriles de petróleo puedo comprar? Y prácticamente esa es la relación que habla en relación a este ratio. En función al valor del oro, ¿cuántos barriles de petróleo puedo comprar? Históricamente esta correlación ha sido del 15.7, es decir, con una onza podría comprar 15.7 barriles de petróleo. Hoy por hoy esta relación está en 21.91, que quiere decir que un tanto elevado a lo que es la condición normal. Por ende, pues espera que tenga que venir un ajuste, por supuesto. Ahora, ese ajuste es lo que vamos a empezar a analizar a continuación. Ese ratio, si lo graficamos, pues prácticamente muestra lo que es este comportamiento, este patrón. Y prácticamente, perdón, donde vemos los picos, en este punto, y así en cada uno de ellos, prácticamente es donde la correlación ha sido más alta. Incluso prácticamente es una gráfica con historia larga, por supuesto. Pasando 1985, por ejemplo, había una correlación de más de 29, prácticamente en 30, donde con una onza de oro para comprar 30 barriles de petróleo. Y prácticamente fue mostrando lo que es este canal a la baja. Sí, queremos dar un símil a una gráfica de análisis técnico. Y prácticamente vemos que hay zonas en las cuales pues, se muestra este tipo de patrón, generando como techos, por decirlo así. Ahora, si vemos la gráfica aislada, pues posiblemente no me diga nada, pero si esta correlación la identifico con el valor del petróleo, pues prácticamente hay una correlación muy interesante. ¿Qué es lo que me indica? Que en los puntos más altos que ha tenido esta correlación, prácticamente se han formado mínimos en cuanto al costo, en cuanto al valor del petróleo. Recuerden que hablamos de la correlación oro con petróleo. Cada vez que ha habido estas puntas o estos máximos en esa correlación, pues vemos que ha habido mínimos en cuanto al valor del petróleo, por supuesto. Y prácticamente algo sucedió a inicios del 2015, donde hay dos situaciones muy interesantes. La primera, el mínimo del año prácticamente ha sido $40 el barril. Entonces prácticamente pues ha mostrado lo que es este máximo en cuanto a esa correlación. Lo que es interesante es que este canal que prácticamente tenía desde 1985 pues ha sido roto. Entonces en realidad pues me habla de un cambio, una transición posiblemente en cuanto a las condiciones, en cuanto a los ciclos de mercado, en cuanto a estos dos tipos de productos o de materias primas en cuanto al oro y lo que es el petróleo, por supuesto. Ahora, básicamente, ¿esto qué teoría podría en un momento dado identificar o qué es lo que nos podría decir esta correlación? Que si prácticamente ha llegado a este punto el petróleo o la relación oro-petróleo y básicamente en el año vamos a un mínimo que es de 40 y vemos que esta correlación pues prácticamente está a un punto alto. Les comentaba 19 actualmente a los precios del día de ayer, hice el cálculo y estaba en 21, casi 22 la relación oro-petróleo, y cuando históricamente ha estado en 17, entonces habla que habrá una corrección. La teoría, ¿cuál podría en un momento dado identificar? Que si mostramos de que el petróleo está en un punto mínimo, de acuerdo a los patrones que hemos visto aquí, y necesita ajustar esta correlación para llegar a datos históricos de 17, etcétera,
Entonces, bajo este estudio, podríamos identificar que es más probable que ajuste el oro, a la baja me refiero, al petróleo, a pesar de las condiciones que ahorita vamos a hablar sobre este activo, por supuesto. Entonces, prácticamente se vuelve un estudio muy interesante a través de estos patrones, a través de estas relaciones, por supuesto. Vean, es básicamente la misma gráfica, la de arriba, la de la relación oro-petróleo, un zoom, por supuesto, y muestra prácticamente que, vean, la mayor parte del tiempo, en este caso 2005, incluso históricamente, en comparación a donde está ahorita, vemos que la mayor parte del tiempo el precio está por debajo del nivel donde se encuentra ahorita. Es decir, toda la línea, si la seguimos y lo comparamos en función a dónde está actualmente, pues podemos dar una condición que está a un nivel elevado, esa relación, y por ende, pues da la perspectiva de que da esa condición de ajuste, pero nuevamente comentando que si el petróleo ya llegó a este máximo y vemos que prácticamente tocó un piso, entonces, ¿de qué es lo que me podría hablar? Que para poder ajustar esta correlación y esta correlación baje, pues da más poder a que siga bajando el oro que el petróleo para este año, por supuesto. Entonces, posiblemente el petróleo, que está hablando de Elliott, que me preguntaban, lo está en una fase de corrección, pues posiblemente se quede bajo esa condición, mientras que el oro, prácticamente, incluso con la apertura de este fin de semana, rompió algunos soportes interesantes, entonces pues marcaron una tendencia más hacia la baja, por supuesto. Ahorita, por supuesto, vemos algunas gráficas ya técnicas en relación a lo que es el oro, por supuesto, mientras sigamos hablando, por supuesto, en relación a esta condición. Vean, precisamente aquí vemos una gráfica, ya hablando, una gráfica del oro, en este caso, la que hemos estado ahorita comentando, en función a lo que es este indicador. Sigue siendo ratio oro-petróleo, y algo muy, muy curioso, muy interesante, haciéndole un zoom, por supuesto. Este pico prácticamente me habla en relación a este punto en particular, y como si se tratara una línea de tendencia, pues prácticamente me habla sobre este otro punto, donde aquí prácticamente muestra el mínimo del año, $40 el barril, hablando, por supuesto, del West Texas Index, por supuesto, lo que tomé como referencia para este estudio. No sé, hasta aquí alguna duda de lo que hemos platicado, ¿se les ha hecho interesante? Ok, de acuerdo, continuemos. Excelente, excelente. Ahora, hablemos en sí del petróleo, por lo tanto. Como que ya pasemos así la transición poco a poquito a hablar no del oro, a una transición ya meramente con lo que es el petróleo en sí. ¿Qué características tiene este activo? Primero, evidentemente, se trata de un commodity, sabemos que es un energético, pero que prácticamente en lo que va del año, pues creo que hasta me vi buena onda en función a que dice ha bajado más del 40%, cuando vemos que es un poquito más, ¿no? 45, tal vez 50% el valor del oro en los últimos meses. Y les voy a platicar por qué razón está esta condición. También es un indicador de actividad económica. ¿En qué sentido? Que mide la relación oferta y demanda, por supuesto. Evidentemente, mientras más está la perspectiva de crecimiento económico, pues necesito sostener esa actividad, y por ende necesito esos insumos para poder ir utilizándolos en cuanto a la producción en mi economía. Evidentemente, mientras eso sea una cuestión de menos actividad, habrá menos demanda por el crudo, por supuesto. Entonces,
al igual que el oro, el petróleo se mueve bajo una condición, o sea, tiene un comportamiento en función a la oferta y demanda. Ahora, analicemos esos dos aspectos, por ende, el lado de la oferta y lo que es el aspecto de la demanda. Primero, hablemos de la oferta en sí. Prácticamente, ¿cuánto se produce a nivel mundial en cuanto a petróleo? 96.6 millones de barriles. Ahora, aquí es donde vamos a identificar también, explicar el comportamiento del crudo, del oro negro, vaya. Es decir, esta producción es 3.1 millones de barriles más que hace un año. Evidentemente, eso que es lo que produce, que actualmente hay una sobreoferta, por supuesto, de petróleo. Ahora, la OPEC, en su último dato, básicamente a través de un departamento de energía de Estados Unidos, que da a conocer la producción de petróleo a nivel internacional, propiamente la OPEC lanza sus comunicados en cuanto a reportes de producción, pues prácticamente produce 31.7 millones de barriles diarios, y esta cantidad ha sido la más alta en los últimos 3, es decir, sigue aportando al tema de la sobreoferta en relación al crudo. Otra cuestión en cuanto a ese indicador de oferta es que el OPEC espera aumentar sus reservas, imagínense, de 1 a 3 millones de barriles diarios. Ahora, también una cuestión en cuanto a este tema de sobreoferta es Estados Unidos, que prácticamente este año o estos últimos 2 años prácticamente ha producido más petróleo y tienen reservas más petróleo de lo que tenían las últimas 4 décadas, por supuesto. Ahora, eso prácticamente que lo que ha originado en función al precio del petróleo. Finalmente, el principal productor de petróleo es Arabia Saudita. Cuando no había esa condición en Estados Unidos de tener las reservas y la producción que tiene hoy en día, entonces Arabia pues se daba el lujo, en este caso, de jugar bajo este término, el swing producer. Y básicamente, ¿a qué se refería? Oye, yo, Arabia, prácticamente, si quisiera manejar el tema del precio, cuando quiero bajar el precio, produzco más. Cuando quiero cuando quiero hacer que el precio suba, produzco menos. Y prácticamente tenía un cierto control en cuanto al tema del precio del petróleo, un gran control, mejor dicho. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Para poder incrementar el precio, implicaría reducir la producción del crudo como tal. Entonces, ¿cuál es la preocupación de la OPEC y sobre todo de Arabia? Es, si dejo de producir para poder incrementar el precio del petróleo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a perder participación en el mercado. ¿Por qué razón? Porque del otro lado está Estados Unidos con reserva de petróleo, que si yo dejo de producir, ellos con toda la facilidad irán a ese mercado que yo dejé de intervenir, puesto que dejé de producir. Entonces me quitan participación, básicamente hablando de cementación de mercado, por decirlo así. Entonces, una gran explicación de por qué también el petróleo está en esa tendencia a la baja, gran tendencia a la baja tan pronunciada, es que los países como Arabia no quieren dejar o no quieren perder esa participación de mercado. Vaya, no quieren perder clientes, si lo queremos ver de esa manera. Por esa razón, están dispuestos a seguir produciendo lo mismo para poder colocar esos mismos barriles, aunque se ha afectado en cuanto al tema del precio. Entonces, esa es una gran información en relación al tema del petróleo, por supuesto. Y algo que prácticamente es muy nuevo, que recuerdo que la semana pasada fue cuando salió esta nota, el factor Irán, que prácticamente un acuerdo en función a dejar el tema nuclear, de producir armas nucleares, de dejar de producir plutonio enriquecido, me parece, a cambio de quitarle lo que son las sanciones económicas. Y dentro de esas sanciones, al quitarlas, pues básicamente está nuevamente con la capacidad de producir petróleo, prácticamente. Irán históricamente ha sido el segundo productor de petróleo después de Arabia Saudita.
en la cual indican que al quitarse esa cuestión de esas sanciones, pues podría producir diarios más de 1 millón de barriles de petróleo sin ningún problema. Adicional, que bueno, comentan analistas de lo que puede estudiar en relación a este activo, pues que va a que tienen listos 37 millones de barriles para poderlos colocar en el mercado. Entonces, evidentemente estamos bajo una tendencia de hacia la oferta, por supuesto, un exceso de oferta. Ahora, esto en función al tema de la demanda del petróleo, que es lo que nos indica que prácticamente la demanda mundial del crudo es de 94 millones de barriles versus el dato que comentábamos, 96.6 millones de barriles de oferta, por supuesto, más, y eso sin contar lo de Irán. Entonces prácticamente pues habrá una brecha más en cuanto a la producción del petróleo, por supuesto. Ahora, sin embargo, a pesar de estos indicadores, ¿por qué pensamos, o por qué pienso, que prácticamente podría tener una pausa en cuanto a la caída del petróleo? Primero, porque efectivamente Estados Unidos, en cuanto a la demanda de barriles de crudo, pues prácticamente ha disminuido lo que es parte de las reservas, es decir, marginalmente cada periodo de tiempo, después que es cada semana, se da a conocer las reservas de Estados Unidos. Y cuando hay una caída en las reservas, pues que lo que quiere decir que una mayor demanda de crudo. Habla esa mayor demanda, pues tiende a que el precio se controle en cuanto a las caídas que está generando. Es por lo que básicamente podemos ver en lo que es esta gráfica. Ahora, también es importante, y muy bien lo mencionaban hace unos minutos aquí en el foro, es el factor China. ¿Cuál es el miedo? Pues una posible disminución en la actividad económica de China. Y al ver esa disminución, pues evidentemente habrá menos importación de petróleo por parte de este país. Prácticamente China, lo que importa a su economía, el petróleo representa el 15% de sus importaciones. Es decir, prácticamente son importaciones que meramente están relacionadas con su actividad de producir, su actividad económica. Al haber esa desaceleración, evidentemente se vería afectado la demanda de este producto, por supuesto. ¿Por qué ese miedo en relación a China? Si bien China en abril alcanzó un máximo de demanda de 7.4 millones de barriles diarios, prácticamente se dio a conocer un dato, esto fue en junio, en relación a junio del año pasado, en función al de 2015, pues hubo una caída de la demanda del 11%. Entonces, evidentemente, pues hay esa tensión o esa incertidumbre en cuanto al factor China, por supuesto. Les mencionaba, espero yo que pueda haber una pausa en cuanto a la caída del petróleo, pero no quiero decir que va a cambiar la tendencia, por supuesto, sino para mí el petróleo seguirá una tendencia bajista y van los elementos que hemos estado platicando, pues da mucho hincapié a lo que hemos comentado, por supuesto, hacia esa condición. También recordemos que el factor PIB en China pues ha ido disminuyendo en los últimos años y contribuye a lo que hemos estado platicando. Adicional, pues esa incertidumbre se enriquece más o toma más fortaleza por las últimas semanas que ha pasado en aquel país. ¿A qué me refiero? Uno, a la caída en la bolsa de valores. Aquí vemos algunos datos, por supuesto. Primero, lo del Producto Bruto, el Producto Interno Bruto, la caída que ha tenido en los últimos años, la bolsa de valores que prácticamente cayó un 30% prácticamente de junio o a mitad de mayo a la fecha, o de junio a la fecha, prácticamente ha caído todo ese elemento de la bolsa de China. Y también está la cuestión de pues ya empezar a haber control en la política monetaria para pues tratar de frenar esta caída en cuanto a la productividad que tiene este país. Entonces, evidentemente, el tema del petróleo, pues hay dos efectos en relación a la baja. El tema de la oferta
y la cuestión de la demanda, por supuesto. No sé, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan de lo que hemos platicado? ¿Cómo lo materializaremos? Bueno, algo importante en relación a las materias primas, que para que si algo está bien identificado, la cuestión de la tendencia bajista, por supuesto. Invertir en materias, sí, pero tomando digamos, la gran condición o la gran ventaja que tiene este tipo de instrumentos, o la operatividad que pueden hacerse en cuentas como nuestro auspiciador. ¿A qué se refiere en ese sentido? Que prácticamente puedo iniciar operaciones vendiendo. Entonces hay una tendencia que prácticamente está a la baja. Entonces, ya plasmándolo a lo que es el tema de análisis técnico, pues prácticamente es identificar resistencias, comprar, vender resistencias y prácticamente favorecer más a la tendencia bajista, por supuesto. Prácticamente, evidentemente, los dos activos pues tienen esa tendencia a la baja, y tomando en cuenta los dos elementos que tiene oro y petróleo, efectivamente tendrá que haber un ajuste. Yo creo que será más fuerte todavía en el oro que en el petróleo para poder ajustar esa relación que veíamos. Comentaba la relación oro-petróleo, básicamente históricamente está en los 17 puntos, o 17 veces. Hoy para que está arriba de 19, 20, 21. Entonces habrá ese tipo de ajuste, por supuesto, en las próximas sesiones, pero vaya, eso no le quita el tema que el petróleo cambiará su tendencia, por supuesto. Por todos los datos que platicábamos, evidentemente petróleo y oro están bajo una tendencia a largo plazo a la baja, por supuesto. Si hay una pequeña diferencia en cuanto al tipo o la etapa en la cual se encuentra esa época bajista, que ahorita la vamos a platicar, mientras que el petróleo está en una corrección. El oro básicamente inició incluso el día de ayer con la apertura del mercado, pues con una continuación en cuanto a su tendencia. Entonces, pues eso me hace pensar que el oro tendrá una caída más agresiva que el propio petróleo para las próximas sesiones, por supuesto. Y precisamente veamos algunas gráficas, por supuesto, en relación a estos patrones. Veamos, más, creo que hablaremos ya en relación a estos dos factores. Vemos gráficas diarias en función al tema del oro. Algo muy importante, si lo vemos en cuanto a ondas de Elliott, básicamente vemos, vaya, que está prácticamente en ondas impulsivas lo que es el oro. Incluso rompió mínimos con la apertura de ayer del mercado, les platicaba. Y de esa secuencia a la baja, por supuesto. En cambio, el tema de lo que es el petróleo, efectivamente inicia con una corrección a la baja, o lo que es este movimiento bajista, pero proviene básicamente de lo que es una corrección. Entonces, a mí me da a pensar si esa corrección va a continuar, es decir, que esto que sea onda 4 en realidad seguirá fluctuando entre estos niveles, prácticamente entre $42 y $60,
y por los indicadores que hemos estado revisando, pues le costará trabajo romper el mínimo de los 40, por lo menos por lo que resta del año, por supuesto. Entonces, pues vaya, básicamente mi perspectiva funciona a lo que son estos dos indicadores. Para mí prácticamente el oro se estará acercando a un próximo soporte, $1,040 posiblemente, y el petróleo estaremos viendo qué tipo de comportamiento va manifestándose, pero a pesar de que está en esta tendencia a la baja, podría ser parte de la misma corrección todavía. Es decir, a pesar de que aquí está marcado una 4, una corrección, pueda seguir ajustando en estos puntos, mientras que el oro ya lo vemos una tendencia totalmente impulsiva. Y bueno, pues prácticamente son de lo que queríamos platicar con ustedes. Y bueno, nada más agradecer mi participación en esta Feria de los Mercados. Entonces, pues muchas gracias y sigan disfrutando, por supuesto, lo que es esta feria.